Si desaparecieras mañana, nadie te echaría de menos. Me soltó mi hija en mi propia fiesta de cumpleaños, mientras todos se reían y asentían, como si yo fuera simplemente una billetera con piernas. Así que desaparecí, dejándolos sin un centavo. Se volvieron locos cuando las facturas se acumularon y la estabilidad se desvaneció. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Papá, si desaparecieras mañana, nadie te extrañaría. Simplemente encontraríamos un cajero automático mejor. Las palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Me quedé allí parado, con el cuchillo del pastel de cumpleaños todavía en la mano. 62 velas parpadeando burlonamente frente a mí. El comedor se quedó en silencio durante exactamente 3 segundos antes de que Gustavo estallara en carcajadas. Héctor, tu hija tiene razón. A los hombres solo se nos necesita por los cheques que firmamos. Marisol aplaudió, encantada. Ay, sí. Mientras el dinero siga llegando, ¿a quién le importa lo demás? Mi esposa Elena se movió incómoda en su silla, pero no me defendió. En cambio, esbozó una sonrisa débil. Valentina, no digas eso, aunque en realidad, la estabilidad es lo que más importa en una familia. El pastel de repente se veía grotesco bajo las cálidas luces del comedor. Las rosas de glaseado amarillo que Elena había decorado cuidadosamente esa mañana, ahora parecían burlarse de mí. 20 años de pasteles de cumpleaños. 20 años tratando de hacer que estos momentos fueran especiales. ¿Eso es todo lo que significó para ustedes? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Valentina ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su teléfono. Ya estaba publicando algo, probablemente una selfie con el pastel de fondo. Sus pulgares se movían rápidamente sobre la superficie de cristal, más comprometida con extraños en línea que con su propio padre en su cumpleaños. No seas tan dramático, papá. Tú trabajas, pagas las cuentas, provees. Eso es lo tuyo. Las risas alrededor de la mesa aumentaron. Gustavo se golpeó la rodilla de la risa. Marisol se secó las lágrimas de los ojos e incluso Elena se rió suavemente mientras cortaba más rebanadas de pastel. El sonido rebotaba en las paredes de nuestra casa, atrapado en este hogar que yo había estado pagando desde antes de que Valentina naciera. Dejé el cuchillo con cuidado, mis manos más firmes de lo que esperaba. ¿Disculpen? Nadie pareció notar cuando caminé por la cocina y salí por la puerta trasera. El aire de marzo golpeó mi cara como una bofetada fría, pero se sentía más limpio que la atmósfera asfixiante de adentro. Detrás de mí, podía escuchar sus voces continuar. La fiesta aparentemente no se veía afectada por mi ausencia. Nuestro patio trasero se extendía hacia la oscuridad. La luz de seguridad proyectaba largas sombras sobre el césped que yo había cortado cada fin de semana durante 15 años. La casa brillaba cálida y acogedora desde el exterior. Rectángulos amarillos de luz se derramaban sobre el patio donde yo estaba parado. Adentro, mi familia continuaba celebrando sin mí. La risa de Valentina llegaba a través de la puerta corrediza de vidrio. Probablemente les estaba mostrando a Gustavo y Marisol algo en su teléfono. Algún video que era infinitamente más interesante que reconocer la existencia de su padre. ¿Cuándo había dejado de verme como algo más que una cuenta bancaria ambulante? Las decoraciones de cumpleaños que Elena había colgado esa mañana se agitaban ligeramente con la brisa. Cintas, globos, todos los adornos de celebración. Para un hombre que aparentemente no sería extrañado si se desvaneciera. Toqué el bolsillo de mi camisa donde guardaba mi billetera, sintiendo el peso de las tarjetas de crédito y el efectivo que parecían definir todo mi valor para estas personas. 37 años había trabajado en la misma firma de ingeniería. 37 años de madrugadas y noches tardías, partidos de pelota perdidos y sueños pospuestos, todo para que pudieran vivir cómodamente en esta casa, conducir autos confiables y nunca preocuparse por el dinero. Y esta era mi recompensa. A través del cristal vi a Elena servir pastel a sus parientes, animada de una manera que rara vez lo estaba conmigo últimamente. ¿Cuándo dejamos de hablar de algo más allá de la logística? ¿Cuándo me convertí en solo otro gasto del hogar para administrar? El frío se filtraba a través de mi camisa, pero no entré. Todavía no. Necesitaba estos pocos minutos para dejar que la verdad se asentara en mis huesos. Era invisible en mi propia casa, valioso solo por lo que proveía, no por quién era. La comprensión debería haberme devastado por completo.
En cambio, algo más comenzaba a tomar forma en la oscuridad del patio trasero. Algo frío y calculador, nacido de las cenizas de mis ilusiones destrozadas sobre la lealtad familiar y el amor. A la mañana siguiente, preparé café para Valentina. Mis manos se movían automáticamente a través de la rutina familiar, mientras mi mente repetía la humillación de anoche con todo detalle. Las ojeras bajo mis ojos se reflejaban en la ventana de la cocina, evidencia de las horas pasadas mirando el techo. Valentina apareció en pijama alrededor de las 9, con el cabello desordenado por el sueño, ya alcanzando su teléfono antes de que sus pies tocaran el piso de la cocina. Le tendí la taza humeante, esperando algo, una disculpa, un reconocimiento, cualquier cosa que pudiera cerrar el abismo que se había abierto entre nosotros. Hija, ¿podemos hablar de ayer? Ella aceptó el café sin mirarme, con los ojos fijos en su pantalla. Gracias por el café. Comenzó a desplazarse por las redes sociales, completamente absorta. Sobre lo que dijiste en la cena, realmente me dolió. Papá, fue una broma. ¿Por qué eres tan serio? Todavía no había hecho contacto visual. Sus pulgares continuaban su danza interminable sobre la superficie de cristal. No se sintió como una broma cuando todos se reían. Ahora ella levantó la vista, pero solo para poner los ojos en blanco. Tal vez porque es verdad. Tú solo trabajas y pagas las cuentas. Eso es literalmente lo que hacen los papás. La crueldad casual en su voz fue peor que el ataque calculado de ayer. Esto no era malicioso. Esta era su percepción genuina de mi papel en su vida. Yo era una función, no una persona. ¿Es eso realmente todo lo que crees que soy? Ella se puso los auriculares, terminando efectivamente la conversación. Los cables blancos colgaban contra su cuello mientras se daba la vuelta, bebiendo el café que yo había preparado mientras ignoraba mi existencia. 20 años de cuentos antes de dormir. Rodillas raspadas que yo había vendado. Obras escolares a las que había asistido. Todo reducido a la nada. Encontré a Elena en la cocina, preparando sus comidas para la semana. Los recipientes se alineaban en el mostrador en filas perfectas, evidencia de su necesidad de controlar y organizar todo en nuestra esfera doméstica. Elena, ¿podemos hablar en privado? Te escucho. Ella continuó cortando verduras, el cuchillo golpeando la tabla de cortar con golpes rítmicos. Ni siquiera pausaría su rutina para esta conversación. Sobre anoche, lo que dijo Valentina, de lo que todos se rieron. Héctor, está siendo demasiado sensible. Ella es joven. No entiende cómo sus palabras afectan a las personas. Tiene 20 años. Ella entiende exactamente lo que está diciendo. Elena finalmente me miró, pero su expresión era impaciente, en lugar de comprensiva. No seas tan dramático. Apreciamos lo que haces por esta familia. Lo que hago, no quién soy. Eres la misma persona. Ella volvió a picar, descartando mis preocupaciones con una eficiencia practicada. ¿Proporcionas estabilidad? ¿Seguridad? Eso es importante. Así que realmente soy solo un cajero automático para ti. El cuchillo dejó de moverse. Elena suspiró, el sonido cargado de exasperación. Estás siendo ridículo. Por supuesto, eres más que eso. Pero sí, tu contribución importa. ¿Preferirías que no te necesitáramos en absoluto? La pregunta quedó suspendida en el aire de la cocina, mezclándose con el aroma de los pimientos y las cebollas. Ella genuinamente no entendía por qué estaba molesto. En su mente, ser valorado por la contribución financiera era suficiente. Ser necesario para propósitos prácticos debería satisfacerme. Tal vez preferiría eso, en realidad. ¿Qué se supone que significa eso? Pero yo ya me estaba alejando a través de la cocina, pasando por el comedor donde habíamos celebrado mi cumpleaños hace 12 horas, hacia el garaje donde podía pensar sin testigos. El garaje era mi refugio. Las herramientas colgaban en filas organizadas en las paredes. Mi auto estaba limpio y mantenido, todo en su lugar designado. Este era el único espacio en la casa que era completamente mío, donde mi presencia no era cuestionada ni medida contra el rendimiento financiero. Abrí el archivador donde guardaba los documentos importantes, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, papeles de la hipoteca, toda la evidencia de mi utilidad para esta familia. 37 años de ganar, ahorrar, proveer, documentados en carpetas ordenadas. Mis manos estaban firmes mientras extendía los papeles sobre mi mesa de trabajo.
gastos mensuales, pagos automáticos, facturas de tarjetas de crédito que Elena y Valentina generaban sin pensar. $4,800 al mes en varias obligaciones, sin incluir la hipoteca. ¿Cuánto tiempo durarían sin mí? La pregunta se formó con precisión matemática. ¿Qué tan rápido su desprecio casual se convertiría en pánico cuando el dinero dejara de fluir? Me senté en mi silla de escritorio, rodeado por la evidencia de la dependencia de mi familia en mi trabajo, y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mi pecho. El dolor se estaba cristalizando en algo más duro, más decidido. ¿Querían reducirme a una función? Bien. Veamos cómo se las arreglan cuando esa función deje de funcionar. A las 11:30 de esa noche, llevé los documentos financieros del garaje a mi oficina en casa. La casa estaba en silencio excepto por el suave zumbido del sistema de calefacción y el tic-tac distante del reloj del abuelo en el pasillo. La respiración de Elena era constante y profunda desde nuestro dormitorio. Valentina se había ido a dormir con los auriculares puestos, probablemente escuchando música que la ayudaba a olvidar nuestra conversación de la mañana. Encendí la lámpara de escritorio, creando un círculo de luz cálida en la habitación oscura. Los papeles se extendían sobre mi escritorio como un mapa de la completa dependencia de mi familia de mis ingresos. Estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, pagos de servicios públicos, primas de seguros, todo fluyendo automáticamente de las cuentas que yo controlaba. Las matemáticas eran simples y brutales. Hipoteca, $2,500 mensuales. Servicios públicos, $350. Pagos de ambos vehículos, $850. Seguro, $400. Tarjetas de crédito que Elena y Valentina usaban libremente, con un promedio de $900. Comestibles, gasolina, gastos varios, otros $800. Tasa total de consumo mensual, $5,400. Mi salario depositaba $4,800 después de impuestos. Estábamos corriendo un déficit que yo cubría a través de una gestión cuidadosa y horas extras ocasionales. Ellas no tenían idea de lo cerca del borde que vivíamos en realidad. Cuánto planeamiento y sacrificio se invertía en mantener su cómoda ilusión de seguridad financiera. Saqué álbumes de fotos del cajón del escritorio, hojeando imágenes de tiempos mejores. Valentina a los 5 años, sentada sobre mis hombros en el zoológico, con la cara iluminada por el asombro. Vacaciones familiares donde todavía quería tomar mi mano. Todavía me llamaba papi en lugar de papá, con ese tono de obligación aburrida. ¿Cuándo dejaste de quererme, hija?, le susurré a su rostro de 7 años en una foto de la mañana de Navidad. La pantalla de la computadora cobró vida cuando moví el mouse. Escribí: ¿cómo desaparecer sin dejar rastro?, en la barra de búsqueda, sorprendido por la cantidad de resultados que aparecieron. Artículos sobre personas que se habían desvanecido de sus antiguas vidas, comenzado de nuevo en otro lugar, dejado familias que los daban por sentado. La mayoría eran fantasías de venganza, pero algunos ofrecían consejos prácticos: abrir nuevas cuentas bancarias en diferentes estados, establecer residencia en otro lugar, la logística de desaparecer en el mundo moderno donde todo estaba rastreado y documentado. Abrí un cuaderno y comencé a escribir. Primero, necesitaba entender exactamente cuánto tiempo podrían sobrevivir sin mí. Segundo, necesitaba establecer mis propios recursos independientes. Tercero, necesitaba planificar mi ausencia cuidadosamente, lo suficiente para enseñarles mi valor, no tanto como para que sufrieran permanentemente. Esto no se trataba de destruirlas, esto se trataba de hacerles entender quién era yo realmente, más allá de mi cuenta bancaria. El bolígrafo se movía constantemente sobre el papel. Transferir fondos a una nueva cuenta en un banco diferente. Investigar alquileres de apartamentos en otras ciudades. Organizar una licencia temporal del trabajo. Tenía 6 semanas de vacaciones acumuladas. Que se pregunten a dónde se había ido su cajero automático. Mi café se había enfriado hace horas, pero apenas lo noté. Por primera vez en años, me sentí enfocado y con un propósito. No solo reactivo a sus demandas y desprecios, sino planeando activamente algo que cambiaría nuestra dinámica para siempre. Números de ruta bancaria. Sitios web de listados de apartamentos. Instalaciones de alquiler de unidades de almacenamiento. Investigué metódicamente.
El ingeniero en mí creando planes de contingencia detallados para varios escenarios. Si Valentina intentaba contactarme, ¿qué diría? Si Elena involucraba a la policía, ¿cómo manejaría las preguntas sobre mi estado mental? Pensaban que yo era predecible, aburrido, solo una fuente confiable de dinero y estabilidad. Estaban a punto de descubrir lo equivocadas que estaban. La primera luz del amanecer comenzaba a arrastrarse a través de las ventanas de la oficina, cuando escuché sonar el despertador de Elena arriba. Rápidamente reuní los papeles y cuadernos, archivando todo de nuevo en el gabinete. Cuando ella bajara en 20 minutos, yo necesitaba parecer normal, solo otra mañana ordinaria en nuestra rutina. Pero todo había cambiado. Mientras subía las escaleras para ducharme y vestirme para lo que podría ser mi último día normal de trabajo por un tiempo, sentí algo que no había experimentado en años. Anticipación. ¿Querían saber cómo era la vida sin mí? Estaban a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente, conduje hacia el centro hasta el primer Banco Nacional, una institución que nunca había usado antes. Los pisos de mármol resonaban con mis pasos mientras me acercaba al escritorio de nuevas cuentas, mi licencia de conducir con mi nombre real, pero mis intenciones, todo menos honestas. Buenos días, señor Whittaker. ¿Qué lo trae por aquí hoy? La joven banquera, de rostro fresco y ansioso, no tenía idea de que estaba facilitando una desaparición. Me incliné ligeramente hacia adelante, proyectando la imagen de un hombre de mediana edad cauteloso tomando una decisión financiera prudente. Me gustaría abrir una cuenta de ahorro separada. Algo para proyectos personales, ciertamente. ¿Cuáles son sus planes para la nueva cuenta? Solo quiero más privacidad en mis finanzas. Mantener algo de dinero separado del presupuesto del hogar. Ella asintió con entusiasmo, probablemente pensando que yo planeaba sorprender a mi esposa con algo costoso. Si tan solo supiera. En 30 minutos, había transferido $8,000. Dinero de una vieja cuenta de ahorros que Elena había olvidado que existía. La tienda de conveniencia en la avenida principal se sintió como entrar en un mundo diferente. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras compraba 3 tarjetas de débito prepagadas con efectivo, cada una cargada con $500. La empleada apenas levantó la vista de la pantalla de su teléfono. Solo otro cliente comprando herramientas financieras anónimas. ¿Planeando alguna compra grande?, preguntó distraídamente. Solo me gusta mantener mis opciones abiertas. El miércoles, llamé al trabajo reportándome enfermo. La primera vez en 3 años. Y conduje hacia la ciudad vecina. El viaje de 140 kilómetros me llevó a través de paisajes cambiantes. Desde la expansión urbana hasta ciudades más pequeñas y áreas rurales. Me mantuve en caminos secundarios, evitando las autopistas con sus cámaras de vigilancia y sistemas de peaje electrónico. La ciudad vecina se sentía más pequeña, más tranquila que la gran ciudad. El mercado de alquiler era más barato aquí, lleno de propiedades que no requerían verificaciones de antecedentes extensas ni compromisos a largo plazo. Encontré un apartamento tipo estudio en una casa convertida cerca del centro. El tipo de lugar que atraía a residentes temporales y personas que preferían transacciones en efectivo. El propietario, un hombre curtido de unos 60 años, entrecerró los ojos ante los billetes que le entregué. La mayoría de la gente paga con tarjetas en estos días. ¿Está seguro de que este dinero es legítimo? Pasado de moda, supongo. No confío mucho en los bancos. Se encogió de hombros y se guardó el efectivo en el bolsillo. Primer mes. Último mes. Depósito de seguridad. ¿Quiere un recibo? No hace falta. El apartamento era escaso. Una cama pequeña, una pequeña cocina, un baño con un espejo roto, perfecto para alguien que necesitaba desaparecer sin dejar rastro. Pagué por 3 meses por adelantado, usando Harold Walker como mi alias. Lo suficientemente cerca de mi nombre real para recordarlo, lo suficientemente diferente para crear distancia. El jueves trajo otro viaje de compras, esta vez a una cadena de farmacias, donde compré tinte para el cabello, anteojos de lectura con receta mínima y ropa del estante de ofertas. La cajera, una adolescente con mechones morados en el cabello, ni siquiera miró mis compras. ¿Buscando un nuevo look?, preguntó, escaneando la caja de color de cabello. Es hora de un cambio después de todos estos años. Esa noche, me paré en nuestro baño, aplicando tinte marrón oscuro a mi cabello grisáceo. El olor químico llenó el pequeño espacio mientras veía décadas de plata desaparecer por el desagüe. En el espejo,
Un extraño me devolvía la mirada. Alguien más joven, más serio, con cabello más oscuro y anteojos baratos que cambiaban la forma de mi cara. Elena llamó a la puerta. «Héctor, ¿qué es ese olor?» «Solo arreglando un desagüe atascado. Saldré en un minuto». Limpié cuidadosamente, deshaciéndome de la evidencia en un contenedor de basura de una gasolinera camino al trabajo a la mañana siguiente. Mis compañeros de trabajo notaron el cambio de cabello, pero lo atribuyeron a una crisis de la mediana edad, haciendo bromas sobre mujeres más jóvenes y autos deportivos, si tan solo supieran lo que realmente estaba planeando. El fin de semana me dio tiempo para los preparativos finales. Reuní documentos esenciales del sistema de archivo de nuestra oficina en casa: certificado de nacimiento, pasaporte, tarjeta de seguro social, información bancaria. Todo cabía en un pequeño maletín que podía llevar sin sospechas. El domingo por la noche, me senté en mi auto afuera de nuestra casa, mirando la cálida luz amarilla que se derramaba desde las ventanas de la cocina. Adentro, podía ver a Elena lavando platos mientras Valentina estaba sentada a la mesa, probablemente desplazándose por las redes sociales. La imagen de tranquilidad doméstica que había trabajado 37 años para mantener. Mañana todo cambiaría. Descubrirían cómo era la vida sin su cajero automático confiable, su proveedor dado por sentado. El pensamiento debería haber traído satisfacción, pero en cambio, sentí una opresión inesperada en mi pecho. Estaba realmente listo para destruir esta vida cuidadosamente construida, para enseñarles una lección que podría alterar permanentemente nuestras relaciones. Apagué el motor y caminé hacia la casa. Mi transformación completa, pero mi determinación aún cristalizándose. A las 5 de la mañana, me paré en la puerta de nuestro dormitorio, viendo a Elena dormir. Su respiración era profunda y pacífica, un brazo cubriendo el espacio donde yo solía acostarme. 32 años de matrimonio, y ella no tenía idea de que esta podría ser nuestra última mañana juntos en meses. La puerta de Valentina estaba cerrada. Música suave se filtraba a través de las paredes desde lo que fuera que se había quedado dormida escuchando. 20 años de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas y momentos de padre e hija, todo a punto de ser puesto a prueba por mi ausencia. Ya había empacado todo en 2 pequeñas bolsas de lona. Ropa, documentos, artículos de tocador, el teléfono desechable que había activado ayer. Sorprendente lo poco que un hombre realmente necesitaba cuando se reducía a lo esencial. El maletín con documentos financieros estaba junto a la puerta principal, listo para mi nueva vida. La nota que había escrito anoche estaba en mi escritorio. 3 oraciones que no explicarían nada, y todo a la vez. Me fui a buscarme a mí mismo, no sé cuándo volveré. H. La coloqué en la mesa de la cocina, justo donde Elena la vería cuando bajara por su café. El lugar donde habíamos comido miles de comidas juntos, donde Valentina había hecho su tarea, donde nuestra familia se había reunido para innumerables momentos ordinarios que aparentemente yo había dado por sentado. Mi teléfono estaba junto a la nota, el dispositivo que me había conectado a correos electrónicos de trabajo, horarios familiares y las constantes demandas de ser la solución de todos para cada problema. Dejarlo atrás se sentía como cortar un cordón umbilical. El teléfono desechable se sentía extraño en mi bolsillo. Un rectángulo de plástico barato con un número que nadie conocía. Libertad en aislamiento. Envuelta en un paquete de $10 de la tienda de conveniencia. Llevé mis bolsas al garaje, las cargué en mi auto y arranqué el motor lo más silenciosamente posible. El abridor automático de la puerta parecía imposiblemente ruidoso en el silencio previo al amanecer. Pero no aparecieron luces en ninguna ventana. Mi familia seguía durmiendo, ajena al terremoto a punto de golpear su cómodo mundo suburbano. Las calles estaban vacías excepto por trabajadores del turno temprano y camiones de reparto. Tomé la carretera secundaria hacia el sur, evitando las autopistas y sus sistemas de vigilancia electrónica. Caminos secundarios a través de vecindarios cerca de los cuales había vivido durante décadas pero nunca explorado realmente. Cada kilómetro poniendo más distancia entre mí y la vida que estaba abandonando. El amanecer llegó mientras cruzaba hacia el condado vecino, pintando el paisaje rural en oro suave y rosa. Los campos se extendían lejos de la carretera, salpicados de granjas donde otras familias probablemente estaban comenzando sus días. Familias normales que se apreciaban mutuamente, donde los padres no eran solo cuentas bancarias ambulantes.
El apartamento en la ciudad vecina se sentía diferente a la luz del día, más pequeño, más estéril, como una habitación de hotel donde alguien podría quedarse temporalmente mientras hace la transición entre vidas, lo cual supongo que era exactamente lo que era. Desempaqué metódicamente, colgando ropa en el armario estrecho, arreglando artículos de tocador en el estante del baño, configurando la computadora portátil en la pequeña mesa que servía como escritorio y superficie para comer, creando la infraestructura para una vida vivida en la clandestinidad. Las cuentas falsas de redes sociales tomaron 20 minutos para establecerse. Perfiles de Facebook e Instagram para Harold Walker, con fotos descargadas de sitios de imágenes de stock, lo suficientemente genéricas para mezclarse, lo suficientemente reales para pasar una inspección casual. Lo más importante, me permitirían monitorear la actividad en línea de mi familia sin que ellas lo supieran. Para el mediodía, estaba instalado en mi nueva existencia temporal. Muebles escasos, electrodomésticos baratos, una vista a un estacionamiento en lugar de nuestro patio trasero cuidadosamente mantenido. Todo lo que había renunciado para este experimento de enseñar a personas ingratas lo que habían perdido. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en la cuenta de Facebook de Harold Walker. Desde aquí, podía ver desarrollarse la vida digital de mi familia, observar sus reacciones a mi desaparición, ver cuánto tiempo les tomaba pasar de la molestia a la preocupación y a la angustia genuina. La espera comenzó. En unas pocas horas Elena encontraría mi nota. En algún momento de esta noche, se darían cuenta de que no volvería a casa del trabajo. Mañana, llegarían las primeras facturas sin nadie para pagarlas. Mi teléfono, el desechable, estaba en silencio sobre la mesa. Nadie tenía este número. Nadie podía contactarme, a menos que yo decidiera contactarlos. Por primera vez en décadas, era completamente inalcanzable, totalmente libre de las demandas y expectativas que habían definido mi existencia. El silencio se sentía tanto liberador como aterrador. Pasé el primer día monitoreando las huellas digitales de mi familia desde mi escaso apartamento, esperando que alguien descubriera mi ausencia. Las cuentas falsas de Harold Walker me daban acceso a sus mundos de redes sociales sin que ellas supieran que su padre desaparecido estaba viendo cada publicación, cada comentario, cada desprecio casual de su existencia. Elena encontró la nota el martes por la noche. Lo supe porque su estado de Facebook apareció a las 8:47 de la noche. ¿Alguien sabe dónde podría estar Héctor? Dejó una nota extraña y no volvió a casa del trabajo, empezando a preocuparme. Los comentarios llegaron en cuestión de minutos, principalmente de sus amigas ofreciendo apoyo y teorías. Pero fue el tono lo que me impactó. Nadie parecía genuinamente preocupado, más curioso que angustiado. Los hombres y sus crisis de la mediana edad, escribió Bárbara de su club de lectura. Volverá cuando tenga hambre, agregó Nancy de la calle de abajo. Tal vez finalmente decidió hacer algo espontáneo por una vez, sugirió Marisol, mi cuñada, cuya risa había resonado en nuestro comedor hace solo unos días. El miércoles trajo la primera publicación de Instagram de Valentina sobre la situación. Se había tomado una selfie en nuestra cocina, haciendo una cara de preocupación exagerada que era claramente una actuación. Mi papá decidió tener una crisis de la mediana edad y se fue a encontrarse a sí mismo. Los hombres son tan dramáticos cuando no reciben suficiente atención, como simplemente compra un auto deportivo y supéralo. La publicación recibió 43 me gusta y 15 comentarios, principalmente de sus amigos de la universidad haciendo bromas sobre el comportamiento de papá y el drama de los viejos. La desaparición de su propio padre se había convertido en contenido para su presencia en las redes sociales. Marisol comentó, los chicos siempre son tan dramáticos. Volverá arrastrándose cuando la realidad golpee. Para el jueves, las publicaciones de Elena se estaban volviendo más frecuentes, pero no más urgentes. Había llamado a mi oficina, descubierto que había tomado una licencia por enfermedad y ahora estaba contactando a mis pocos amigos y compañeros de trabajo, pero sus actualizaciones se leían como alguien lidiando con un inconveniente menor en lugar de un cónyuge desaparecido. Todavía no hay noticias de Héctor. Se tomó un tiempo libre del trabajo sin decirle a nadie. Muy poco propio de él. Pero estoy segura de que está bien. Los hombres necesitan su espacio a veces. Las fallas de pago automático comenzaron ese mismo día. Nuestra factura de electricidad, generalmente retirada electrónicamente el día 28,
Rebotó por fondos insuficientes. Había transferido la mayor parte del saldo de nuestra cuenta corriente a mi nueva cuenta, dejando apenas lo suficiente para cubrir unos días de gastos normales. Elena publicó sobre eso el viernes por la mañana, teniendo algunos problemas bancarios. ¿Alguien sabe por qué los pagos automáticos podrían no estar funcionando? La tecnología es tan confusa a veces. Los comentarios fueron útiles, pero despistados. Amigos sugiriendo que llamara al banco, revisara su saldo de cuenta o contactara al servicio al cliente. Nadie conectando la desaparición de su esposo con sus repentinas dificultades financieras. Me encontré actualizando sus perfiles obsesivamente, viendo la reacción de mi familia a mi ausencia desarrollarse en tiempo real. Las respuestas fueron exactamente lo que predije. Bromas despectivas, tratando mi desaparición como un inconveniente en lugar de una crisis. Pero algo inesperado estaba sucediendo también. Mientras veía las publicaciones de Valentina volverse ligeramente más desesperadas, menos selfies, más preguntas sobre si alguien había visto a su papá, sentí una punzada de algo que podría haber sido culpa. El viernes por la noche publicó una foto de nuestra familia de la última Navidad. Todos nosotros sonriendo alrededor del árbol que yo había conducido 60 kilómetros para encontrar, porque ella había mencionado que quería uno realmente alto. La leyenda era diferente de su tono habitual. Ok, empezando a preocuparme realmente por mi papá. Han pasado 4 días y esto no es propio de él. Si alguien ha sabido de Héctor Whitaker, por favor avíseme. Sé que le doy problemas, pero solo quiero saber que está a salvo. Sentado en mi apartamento despojado, leyendo la primera expresión genuina de preocupación de mi hija, sentí la satisfacción de que mi plan estaba siendo validado, mezclada con una incómoda comprensión de que podría estar lastimando a las personas a las que intentaba enseñar. La lección estaba funcionando. Estaban empezando a entender lo que habían perdido. ¿Pero estaba yo preparado para lo que esa comprensión podría costarnos a todos? 2 semanas después de mi desaparición, me senté en el café central en la calle principal, mirando a través de la ventana mientras un camión de la compañía eléctrica se detenía frente a mi antigua casa. El café se había enfriado en mis manos, pero no podía apartar la mirada de lo que había orquestado. El trabajador de servicios públicos, un hombre de mediana edad con casco, caminó directamente a nuestro medidor eléctrico. Sin vacilación, sin simpatía por la familia suburbana a punto de perder energía. Solo una desconexión rutinaria de servicios por falta de pago. Vi a Elena correr afuera en bata, todavía sosteniendo su café de la mañana. Incluso desde el otro lado de la calle, podía verla gesticulando frenéticamente, probablemente explicando que todo esto era un malentendido, que su esposo siempre se encargaba de las facturas. ¿Cómo pueden desconectar? Mi esposo siempre pagaba a tiempo. Su voz se escuchaba a través del aire tranquilo de la mañana. El trabajador se encogió de hombros y continuó su tarea. Señora, tiene 47 días de retraso. Solo sigo órdenes de la compañía. El clic de la desconexión fue audible incluso desde mi puesto de vigilancia. De repente, nuestra casa se oscureció. No más refrigerador zumbando, no más relojes digitales parpadeando, no más energía para la carga interminable del teléfono de Valentina y el desplazamiento por las redes sociales. Dentro del café, pedí otro café para mantener mi cobertura. La barista, una chica en edad universitaria con cabello verde, sonrió agradablemente. Ella no tenía idea de que estaba sirviendo café a un hombre que veía colapsar el mundo de su propia familia en tiempo real. Mi teléfono desechable vibró con una alerta de noticias de la cuenta falsa de Facebook que había creado. Elena había publicado frenéticamente. La compañía eléctrica cometió un error. ¿Alguien sabe cómo obtener una restauración de energía de emergencia? Los comentarios fueron menos solidarios que antes. Los amigos ofrecieron simpatía, pero no soluciones. Gustavo comentó, ¿no puedes simplemente pagar la factura? Marisol agregó, ¿has intentado llamar al trabajo de Héctor? Para la tarde, vi a Valentina salir de la casa. Su apariencia generalmente perfecta estaba desaliñada, sin plancha de pelo, sin iluminación de espejo de maquillaje, sin configuración de selfie lista para Instagram. Caminó a la casa de la vecina, probablemente pidiendo cargar su teléfono. Señora Patterson, ¿podría usar su enchufe? Nos cortaron la luz por error. A través de la ventana de la vecina, podía ver que la conversación no iba bien. La señora Patterson fue cortés pero breve.
Nadie quería involucrarse en el drama financiero de nuestra familia. Esa noche, el auto de Elena entró en el camino de entrada con Gustavo y Marisol. Había visto venir esto, reunión familiar para discutir la crisis. Desde mi puesto de observación, los vi reunirse alrededor de nuestra mesa del comedor. La misma mesa donde se habían reído a mi costa hace solo unas semanas. La conversación fue acalorada con muchos gestos y voces alzadas. Finalmente, Gustavo y Marisol se fueron. Su lenguaje corporal sugería que se negaban a ayudar. No hubo sorpresa allí. Cuando el dinero dejó de fluir, los parientes interesados desaparecieron. Elena publicó de nuevo esa noche. ¿Alguien conoce programas de asistencia financiera de emergencia? Situación de dificultad temporal. Las respuestas fueron reveladoras. Menos amigos participando, más sugiriendo que llamara a la familia de su esposo o contactara a servicios sociales. El círculo social de clase media se sentía incómodo con la pobreza real llamando a su puerta. El Instagram de Valentina también había evolucionado. Desaparecieron las bromas despectivas sobre su papá dramático. Su última publicación mostraba su casa oscura con una leyenda simple. Alguien contratando. Necesito trabajo. Lo antes posible. Por primera vez, estaba enfrentando consecuencias reales. Sin electricidad significaba sin computadora portátil para clases en línea, sin herramientas de peinado, sin capacidad para mantener el estilo de vida que había dado por sentado. Los comentarios fueron principalmente de amigos ofreciendo simpatía y algunas sugerencias de trabajo reales. Pasé 3 días más observando la casa desde varios lugares alrededor del vecindario. El café, el parque al otro lado de la calle, incluso el estacionamiento de la biblioteca. Cada día traía nueva evidencia de sus luchas. Día 4. Vi a Valentina caminar a 3 negocios diferentes, probablemente llenando solicitudes de empleo. Su paso confiado habitual fue reemplazado por un movimiento nervioso y decidido. Día 5. Elena sacó bolsas a su auto, probablemente ropa y artículos del hogar para vender. La mujer que se había reído de su esposo proveedor, ahora estaba liquidando posesiones para comprar comestibles. Día 6. Llegaron los camiones de cable e internet para la desconexión. Más servicios cortados, más aislamiento de sus redes sociales y entretenimiento. Sentado en el café central en el 7º día, viendo a mi hija regresar de lo que parecía una entrevista de trabajo, sentí algo inesperado. Se veía más pequeña de alguna manera, menos titulada, más consciente del mundo más allá de la pantalla de su teléfono. ¿Era esto suficiente? Habían aprendido lo que yo pretendía enseñarles. El 20 de abril, vi el auto sin marcar de la detective Martínez entrar en nuestro camino de entrada, desde detrás del puesto de periódicos, en la tienda de conveniencia. Elena finalmente había involucrado a la policía, aunque yo había esperado este paso hace semanas. A través de la ventana de la tienda, observé a la detective, una mujer robusta de unos 40 años, pasando casi una hora dentro de nuestra casa. Tomó notas, examinó mi teléfono abandonado y probablemente hizo todas las preguntas estándar sobre mi estado mental y comportamiento reciente. Cuando salió, Elena la siguió hasta el porche delantero, gesticulando desesperadamente. No podía escuchar su conversación, pero el lenguaje corporal de Elena gritaba frustración. Señora de Whittaker, su esposo no es una persona desaparecida en el sentido criminal, dijo la detective Martínez, su voz llegando a través de la calle tranquila. Es un adulto que se fue voluntariamente. Tenemos la nota, pero esto no es propio de él. La voz de Elena se quebró con angustia genuina. Héctor no abandonaría simplemente sus responsabilidades. Señora, miles de personas desaparecen cada año debido al estrés financiero, problemas familiares o crisis de la mediana edad. Sin evidencia de juego sucio o incapacidad mental, hay una acción limitada que podemos tomar. Ajusté mi posición detrás del estante de periódicos, asegurándome de que mi bigote falso y mis anteojos diferentes permanecieran en su lugar. El disfraz había estado funcionando perfectamente durante 3 semanas. Ninguno de los vecinos reconoció a Harold Walker, el hombre tranquilo que ocasionalmente hojeaba revistas en la tienda. Después de que la detective se fue, caminé a la biblioteca pública para revisar las actualizaciones de las redes sociales en las computadoras comunales. El Instagram de Valentina mostraba una foto de ella con un uniforme de cafetería. Día 3 en Café El Molino. Aprendiendo que trabajar es realmente difícil. ¿Quién lo diría?
Los comentarios fueron una mezcla de aliento y sorpresa de amigos que nunca la habían visto tener un trabajo. Algunos compañeros de clase hicieron bromas sobre rebajarse, pero otros ofrecieron apoyo genuino. Ella estaba empezando a separar a los amigos reales de los superficiales. Las publicaciones de Facebook de Elena se habían vuelto cada vez más desesperadas. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria si no nos ponemos al día con los pagos de la hipoteca. ¿Alguien conoce programas de modificación de préstamos? La carta del banco había llegado esa mañana. Yo había visto al cartero entregarla. Luego observé la cara de Elena perder el color mientras leía el contenido. 90 días de pagos atrasados desencadenarían procedimientos formales de ejecución hipotecaria. Esa tarde, seguía a Elena a 3 casas de empeño diferentes en la zona comercial. Desde mi auto, la vi salir de cada una con cantidades más pequeñas de efectivo, vendiendo joyas y productos electrónicos que representaban décadas de regalos y compras. En la casa de empeño El Águila Dorada, me acerqué lo suficiente para escuchar su conversación con el dueño. Lo mejor que puedo hacer por estos aretes son $50, pero valían $300 cuando mi esposo los compró. Tal vez al por menor, señora, pero tengo que revenderlos. Tómelo o déjelo. Ella lo tomó. La mujer que se había burlado de mi papel como proveedor familiar ahora estaba convirtiendo regalos de boda en dinero para comestibles. Esa noche, el turno de Valentina en Café El Molino se superpuso con mi propia compra de café. Me senté en la esquina trasera, con bigote falso y anteojos en su lugar, viendo a mi hija trabajar en su primer trabajo real. Se movía con cuidado, todavía aprendiendo las rutinas de la máquina de café, tratando cada interacción con el cliente con seriedad. Cuando un hombre de negocios le gritó porque la espuma era demasiado espesa, se disculpó profesionalmente en lugar de ponerse a la defensiva. Lo siento, señor. Permítame prepararlo de nuevo para usted. El cliente se suavizó ante su cortesía genuina. Gracias. Lo aprecio. Esta era una Valentina diferente a la joven titulada de 20 años, que descartaba a su padre como un cajero automático. El trabajo le estaba enseñando lecciones sobre la interacción humana que la universidad y la comodidad suburbana nunca habían hecho. Pero viéndola luchar con la máquina de café expreso, viendo su expresión cansada después de un turno de 8 horas, sentí una opresión inesperada en mi pecho. Ella estaba aprendiendo, creciendo, volviéndose más reflexiva, tal vez demasiado rápido. La última publicación de Facebook de Elena apareció cuando revisé las redes sociales antes de salir de la biblioteca. Héctor, si estás leyendo esto de alguna manera, por favor vuelve a casa. Entendemos ahora. Lo sentimos. La sinceridad desesperada en sus palabras era diferente del desprecio casual de hace 4 semanas. Sin bromas de amigos, sin comentarios alegres sobre maridos dramáticos. Solo apoyo genuino de personas que podían ver que nuestra familia estaba realmente luchando. Mientras conducía de regreso a mi apartamento en la ciudad vecina, seguía pensando en la cara agotada de Valentina después de su turno en la cafetería. La lección estaba funcionando. Tal vez demasiado bien. ¿Las había presionado lo suficiente o era hora de escalar una vez más? El 20 de mayo amaneció claro y frío. Había pasado la noche anterior reuniendo los documentos financieros más dañinos de nuestros 32 años de matrimonio. Estados de cuenta bancarios que mostraban los gastos de tarjeta de crédito de Valentina, los gastos de compras de Elena y un desglose detallado de su consumo mensual frente a mis ingresos. La biblioteca pública abría a las 9. Llegué temprano, posicionándome en una terminal de computadora en la esquina trasera, donde las cámaras de seguridad no podían capturar mi pantalla. La impresora zumbaba silenciosamente mientras reproducía evidencia de su dependencia financiera. Estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Valentina del año pasado. $1,400 de promedio mensual en ropa, cosméticos y entretenimiento. Los patrones de gasto de Elena, $800 mensuales en gastos del hogar que incluían visitas al salón y almuerzos con amigas. Juntas, consumían el 90% de mi salario neto. La carta anónima tomó 3 borradores para perfeccionarse. Tal vez ahora comprendan lo que significa el verdadero valor humano. Durante 37 años, una persona cargó a esta familia financieramente mientras era tratada como invisible. Los documentos adjuntos muestran exactamente cuánto proporcionó su cajero automático. Tal vez aprecien el trabajo real frente a dar todo por sentado. Sin firma, sin dirección de remitente,
Nada que pudiera rastrearse hasta Harold Walker o Héctor Whitaker. En la oficina de correos, pagué en efectivo por la entrega al día siguiente a nuestra casa. La empleada, una mujer de aspecto cansado de unos 50 años, procesó el paquete sin interés, sin dirección de remitente, regalo anónimo para un amigo. Ella se encogió de hombros y selló la etiqueta de envío. Para mañana por la mañana, mi familia recibiría 30 páginas de realidad financiera que nunca se habían molestado en entender. De vuelta en mi apartamento, monitoreé las redes sociales a través de las cuentas falsas. Valentina estaba publicando desde su turno en la cafetería. Mes 2 en el molino, mejorando en el arte del latte. Las pequeñas victorias importan. El cambio en su tono fue notable. Sin quejas tituladas, sin comentarios burlones sobre su situación. Ella estaba tratando genuinamente de construir algo a través de su propio esfuerzo, pero todavía necesitaban entender el alcance completo de lo que habían perdido. El martes por la mañana trajo resultados inmediatos. El estado de Facebook de Elena apareció a las 8:23 de la mañana. Alguien nos envió documentos anónimos sobre nuestras finanzas. Quienquiera que haya hecho esto, es cruel patear a la gente cuando ya está en el suelo. Los comentarios fueron comprensivos, pero menos que antes. Los amigos se estaban cansando del drama financiero continuo, especialmente con elementos anónimos agregando misterio e incomodidad. La publicación de Instagram de Valentina llegó 2 horas después. Una foto de los documentos financieros extendidos sobre nuestra mesa de la cocina. Su leyenda era diferente de cualquier cosa que hubiera publicado desde mi desaparición. Alguien nos envió pruebas de cuánto sacrificó mi papá realmente por nuestra familia. Los números son devastadores. Papá, si eres tú, si puedes ver esto de alguna manera, por favor vuelve. Entiendo ahora por lo que te hicimos pasar. Lo siento. La publicación recibió más de 200 me gusta y docenas de comentarios. Amigos que habían estado bromeando sobre padres dramáticos ahora ofrecían apoyo genuino y disculpas por su desprecio anterior. Pero el impacto real provino de una fuente inesperada. Una de las amigas de la Universidad de Valentina compartió la publicación, agregando su propio comentario. Esto es desgarrador. ¿Cómo nadie en esta familia sabía que estaban gastando tanto? El intercambio viral comenzó lentamente. Luego se aceleró. Los grupos locales de redes sociales de la ciudad recogieron la historia del padre desaparecido y la realidad financiera que su familia nunca entendió. Extraños comentaban sobre sus propias dinámicas financieras familiares, sobre dar por sentados a los proveedores. Para el miércoles por la noche, una estación de noticias local había contactado a Elena para hacer una historia de interés humano sobre familias que no discuten las finanzas. Ella se negó. Pero la atención estaba haciendo pública nuestra situación de formas que yo no había anticipado. La respuesta de Valentina a la atención de los medios me sorprendió. La privacidad de mi familia importa más que obtener simpatía. Mi papá merece algo mejor que tener nuestros asuntos discutidos por extraños. Ella estaba protegiendo nuestro nombre familiar, asumiendo la responsabilidad de su situación en lugar de buscar validación externa o lástima. El crecimiento era real, pero también lo era el dolor que yo estaba causando. El jueves por la noche, me senté en mi escaso apartamento, mirando la última publicación de Valentina, una simple foto de nuestra familia de la última Navidad. Todos nosotros alrededor del árbol. Su leyenda decía: extraño a mi papá, no porque necesitemos dinero, sino porque necesito a mi padre. Estaba equivocada sobre todo. Si estás ahí fuera, papá, por favor perdóname. La sección de comentarios estaba llena de amigos ofreciendo apoyo, compartiendo sus propias historias sobre apreciar a los padres y expresando esperanza de que nuestra familia se reuniera. Por primera vez desde que me fui, sentí una duda genuina sobre mi plan. Ellas entendían ahora. Habían cambiado, aprendiendo, creciendo en mejores personas. Valentina estaba trabajando. Elena estaba manejando las finanzas de forma independiente. Ambas estaban experimentando consecuencias reales. Pero, ¿continuar castigándolas en este punto era justicia o simplemente crueldad? 3 días después de enviar los documentos anónimos, me encontré mirando el video lloroso de Instagram de Valentina por 20ª vez. Sus palabras seguían resonando en mi escaso apartamento. Papá, si eres tú, si puedes ver esto de alguna manera, por favor vuelve. Entiendo ahora por lo que te hicimos pasar. La satisfacción que había esperado de su sufrimiento no estaba allí. En cambio,
Sentí algo incómodo retorciéndose en mi pecho. Algo que podría haber sido culpa. Abrí mi computadora portátil y busqué terapeuta en la ciudad vecina. Si iba a continuar esta guerra psicológica, necesitaba entender lo que me estaba pasando. ¿Por qué ver el dolor genuino de mi hija se sentía peor que soportar su crueldad casual? La oficina del doctor Santiago Castillo estaba ubicada en un edificio profesional en el centro. Paredes beige neutras y muebles cómodos diseñados para fomentar la confesión. Había reservado la cita bajo mi alias de Harold Walker, alegando problemas de relación familiar como mi principal preocupación. ¿Qué lo trae por aquí hoy, Harold? El doctor Castillo era un hombre de voz suave de unos 50 años, barba gris y ojos amables detrás de anteojos de montura metálica. Su voz tenía la calma práctica de alguien que había escuchado cada crisis humana posible. Estoy teniendo problemas con mi familia. Tuvimos un conflicto, y ahora las estoy viendo luchar con las consecuencias de sus acciones. Cuénteme sobre este conflicto. Elegí mis palabras cuidadosamente, mezclando verdad con ficción. Durante años, me trataron como si solo fuera valioso por lo que podía proporcionar financieramente. Dejaron claro que mi valor se medía en dólares, no como persona. Eso debe haber sido doloroso. Así que me retiré de la situación. Dejarlas experimentar la vida sin su proveedor. El doctor Castillo se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y cómo se siente al verlas luchar? La pregunta me tomó por sorpresa. Satisfecho. Mayormente. Finalmente, están aprendiendo lo que significa el trabajo real. ¿Cómo se ven las consecuencias reales? ¿Mayormente satisfecho? Dudé. A veces veo a mi hija en su trabajo. Ella trabaja en una cafetería ahora. Y se ve agotada. Derrotada. Y siento. ¿Qué siente Harold? Dolor. Lo cual no tiene sentido. Esto es lo que quería. Durante las siguientes 2 semanas, asistí a 3 sesiones más con el doctor Castillo. Cada cita astillaba la fría satisfacción que había construido alrededor de mi corazón. Como una armadura. La venganza rara vez trae la satisfacción que esperamos. Dijo durante nuestra 4ª reunión. Por lo general solo crea nuevo dolor para todos los involucrados. Ellas me usaron durante 37 años. Y ahora usted está usando la dependencia de ellas en usted. ¿Es eso justicia igualitaria? ¿O se está convirtiendo en lo que resentía en ellas? La pregunta me siguió de regreso a mi apartamento, donde continué monitoreando las huellas digitales de mi familia. Las publicaciones de Valentina habían evolucionado de súplicas desesperadas a una determinación tranquila. Fotos de ella aprendiendo arte latte, pequeñas victorias en el trabajo, gratitud genuina por los clientes que la trataban amablemente. Elena había comenzado a publicar sobre entrevistas de trabajo, sus primeras solicitudes de empleo en 20 años. La mujer que había descartado mis preocupaciones sobre ser apreciado ahora, estaba experimentando lo que significaba ser evaluada en función del valor en lugar de ser dada por sentada. Pero también lo estaban perdiendo todo. La casa estaba oficialmente en procedimientos de ejecución hipotecaria. Se habían mudado a un apartamento de una habitación en el barrio comercial, compartiendo un espacio que era más pequeño que nuestro viejo garaje. ¿Cómo se vería el perdón para usted?, preguntó el doctor Castillo en nuestra 5ª sesión. No sé si estoy listo para el perdón. No le estoy preguntando si está listo. Le estoy preguntando cómo se vería si lo estuviera. Esa noche, conduje a la ciudad y estacioné afuera de su nuevo edificio de apartamentos. A través de una ventana de la planta baja, podía ver a Valentina estudiando en una pequeña mesa, probablemente haciendo la tarea entre turnos de trabajo. Elena estaba lavando platos en una cocina que era apenas más grande que un armario. Se veían cansadas pero no derrotadas, cambiadas pero no rotas. Se estaban adaptando, aprendiendo, creciendo en personas que entendían el valor del esfuerzo y el sacrificio. Tal vez habían aprendido lo suficiente. Tal vez era hora de considerar si mi lección había logrado su propósito, o si solo estaba prolongando el sufrimiento por el bien de tener razón. El 15 de junio llegó con una notificación de correo electrónico en mi teléfono, que cambió todo. Valentina había publicado un video en su cuenta de Instagram a las 2:47 de la mañana. Nunca es una buena señal para el contenido emocional. Abrí el enlace mientras estaba sentado en mi cafetería matutina, el mismo lugar donde había monitoreado la crisis de mi familia durante meses. Pero este video era diferente de sus publicaciones anteriores. Se había grabado a sí misma en el baño de su pequeño apartamento, el único espacio privado disponible.
Su cara estaba hinchada por llorar, su cabello recogido desordenadamente. Llevando el uniforme de la cafetería, probablemente acababa de llegar a casa de trabajar un turno doble. Papá, donde sea que estés, necesito que veas esto. Su voz se quebró en la primera oración. Sé que tal vez nunca me perdones por lo que dije en tu cumpleaños. Te llamé cajero automático. Y todos se rieron, y pensé que era gracioso. Hizo una pausa, limpiándose la nariz con un pañuelo. Pero nunca fuiste solo un cajero automático. Fuiste mi héroe cuando era pequeña. Me enseñaste a andar en bicicleta. Viniste a cada obra escolar. Te quedaste despierto ayudándome con la tarea de matemáticas, incluso cuando tenías reuniones temprano. Y tiré todo eso por la borda por una broma estúpida. Me encontré inclinándome más cerca de la pantalla del teléfono, viendo a mi hija romperse en un café público, mientras otros clientes charlaban sobre sus problemas normales. Alguien nos envió documentos mostrando exactamente cuánto dinero gastaste en nuestra familia a lo largo de los años. 37 años sacrificando todo por nosotras. Y mamá y yo simplemente lo tomamos todo. Lo esperábamos. Actuamos como si nos debieras comodidad y estabilidad, sin decir nunca gracias. Su voz se volvió más fuerte, más decidida. Tengo un trabajo ahora, papá. Es trabajo duro. Y los clientes pueden ser crueles. Y mis pies duelen después de turnos de 8 horas. Pero entiendo ahora lo que hiciste por nosotras cada día. Entiendo que el trabajo no se trata solo de cheques de pago. Se trata de dignidad y propósito, y cuidar a las personas que amas. Ella miró directamente a la cámara, y pude ver el cambio en sus ojos. Esto no era manipulación o actuación, esto era remordimiento genuino. Si puedes escuchar esto, si estás leyendo nuestras publicaciones de alguna manera, por favor vuelve a casa. No porque necesitemos dinero. Puedo trabajar. Mamá está consiguiendo entrevistas. Resolveremos las cosas financieras. Pero porque necesito a mi papá. Necesito decirte que lo siento. Y que te amo. Y que nunca, nunca fuiste solo un proveedor para mí. El video terminó con ella diciendo, te extraño, papi. Usando el nombre que no me había llamado desde que tenía 12 años. Lo vi 17 veces más antes del mediodía. Para la noche, el video había sido compartido cientos de veces. Los comentarios llegaron de amigos, extraños, personas compartiendo sus propias historias sobre dar por sentada a la familia. Las noticias locales habían recogido la historia como un interés humano sobre las relaciones familiares y la comunicación financiera. Pero lo que rompió mi resolución por completo fue el comentario de Elena debajo del video. Héctor, si estás leyendo esto de alguna manera, por favor vuelve. Entendemos ahora que te necesitamos a ti, no a tu tarjeta de crédito. Necesitamos al hombre que construyó esta familia con amor, no con dinero. Esa noche, me senté en mi auto en los límites de la ciudad, con el motor en marcha, el video reproduciéndose en repetición en mi teléfono. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante. 3 meses. Las había hecho pasar por 3 meses de dificultades genuinas para enseñarles una lección sobre aprecio y respeto. Habían perdido su casa, su estilo de vida cómodo, sus ilusiones sobre el dinero apareciendo mágicamente. Pero habían ganado algo también. Valentina tenía ética de trabajo y empatía. Elena tenía independencia y autosuficiencia. Habían aprendido a valorar el esfuerzo sobre el derecho. La pregunta era, ¿habían sufrido lo suficiente? ¿O era yo solo un hombre que se había vuelto adicto a controlar a otros a través de su dolor? Puse el auto en marcha y me dirigí de regreso hacia la ciudad vecina. Pero solo logré avanzar 8 kilómetros antes de orillarme para ver el video una vez más. 2 semanas después, entré en el Café Central, el mismo lugar donde había realizado vigilancia sobre mi familia hace meses. Pero hoy, no me estaba escondiendo detrás de periódicos o fingiendo leer revistas. Hoy, estaba listo para terminar con esto. El café había cambiado de nombre y ahora se llamaba Café El Grano. Nueva administración, decoración actualizada y una cara familiar detrás del mostrador. Valentina estaba parada en la máquina de café expreso, de espaldas a mí, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo ordenada debajo de una visera roja. Había perdido peso por el trabajo físico, pero sus movimientos eran seguros y practicados. 3 meses de empleo habían transformado su postura de adolescente titulada a adulta competente.
Tomé asiento en una pequeña mesa cerca del mostrador, mi bigote falso y anteojos todavía en su lugar. Ella no me había notado todavía. Enfocada en crear lo que parecía un diseño de latte elaborado. ¿Puedo ofrecerle algo?, preguntó, acercándose a mi mesa con una cafetera y una sonrisa profesional. Su voz era diferente, más cálida, más atenta a los clientes de lo que nunca había sido con los miembros de la familia. El trabajo le había enseñado cosas sobre tratar a las personas con respeto que 20 años de comodidad suburbana nunca habían hecho. Un café estaría genial. Mantuve mi voz un poco más baja de lo normal, no listo para el reconocimiento todavía. Ella sirvió con cuidado, evitando derrames con la precisión de alguien que había aprendido que los errores cuestan dinero. Crema o azúcar. Negro está bien. Estudié su rostro, buscando rastros de la niña mimada que se había reído en el cumpleaños de su padre. Todavía estaba allí, pero templada por la experiencia y la humildad. ¿Puedo servirle más café?, preguntó, regresando después de 10 minutos. Claro, hija. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Ella se congeló, la cafetera inclinada a medio servir, sus ojos buscando mi cara con repentina intensidad. «Papá», su voz era apenas un susurro. ¿Eres realmente tú?» Me quité los anteojos falsos, encontrando su mirada directamente. «Hola, cariño». La cafetera tembló en sus manos, antes de que la dejara con cuidado en mi mesa. Su rostro pasó por el shock, la incredulidad, la ira y un alivio abrumador en el lapso de segundos. 3 meses. Su voz se quebró. 3 meses pensé que te había perdido para siempre. Y yo pasé 20 años pensando que ya te había perdido. Ella se derrumbó en la silla frente a mí, las lágrimas comenzando de inmediato. Lo siento tanto. Te tratamos terriblemente. Y tú, simplemente, desapareciste. Nunca fui lejos. Solo quería que entendieran lo que tenían antes de que se fuera. Nos estabas observando. Todo este tiempo. Desde la distancia, necesitaba ver si las lecciones se quedarían, o si simplemente esperarían a que yo arreglara todo de nuevo. Otros clientes comenzaban a mirar nuestra emotiva reunión, pero Valentina no parecía notarlo. Su gerente, una mujer mayor de aspecto amable, se acercó a nuestra mesa. «Valentina, toma tu descanso. La familia es lo primero». Durante la siguiente hora, hablamos. Le expliqué el apartamento, la vigilancia, los documentos anónimos. Ella me contó sobre aprender a trabajar, sobre entender el valor del esfuerzo, sobre extrañar a su padre en lugar de la fuente de ingresos de su familia. Todos cometimos errores, dije finalmente. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Volver a casa? Ella se estiró a través de la mesa, tomando mi mano. No para arreglar nuestros problemas. Estamos aprendiendo a manejar esos nosotras mismas, sino porque te amamos. Porque eres mi papá, no mi cajero automático. Miré a esta joven mujer que había crecido en 3 meses, que había aprendido empatía a través de la lucha y aprecio a través de la pérdida. Ella no era la misma persona que se había reído en mi fiesta de cumpleaños. Yo tampoco lo era. Tendría que haber cambios, terapia familiar, conversaciones reales sobre dinero y respeto, y lo que esperamos el uno del otro. Sí, absolutamente. Lo que sea necesario. Apreté su mano. Entonces vamos a casa y resolvamos esto juntos. Salimos del café juntos. 2 personas que habían aprendido lecciones difíciles sobre el amor, el sacrificio y la diferencia entre ser necesitado y ser valorado. La familia que surgió de esta crisis sería más fuerte que la que se había desmoronado. No porque los problemas estuvieran resueltos, sino porque todos finalmente entendieron su parte en crearlos y arreglarlos. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.